Hola a todos, este video lo grabo porque estoy desarrollando una aplicación para mi esposa, quien es médico y necesita hacer unos cálculos cuando está haciendo su servicio, ¿no? Esto es una calculadora de balance hídrico que por lo general se utiliza en pediatría y también en medicina general, ¿no? Así que decidí optimizar y automatizar toda esa tarea de hacer los cálculos en una hoja, pasándolos a una aplicación que estoy a punto de programar, ¿no? Como verán, lo que muestro en pantalla es solamente la plantilla de lo que en sí vendría a ser la propia aplicación. Tenemos el título que le coloqué, una calculadora de balance hídrico, en donde acá ella va a introducir el peso de su paciente y posteriormente, esto sería para pediatría, ¿no? Posteriormente se va a colocar también los valores de ingreso total que serían los líquidos que el paciente ingiere, y también la cantidad de horas que va a necesitar hacer el estudio, ¿no? Para estos cálculos se utiliza de 24 horas, 12 horas y 6 horas. Así que con este spinner ella va a poder seleccionar esas horas para que todo el proceso sea automático. Y posteriormente acá va a colocar el valor de la diuresis, que estos valores se lo dan en el mismo hospital, ¿no? Y cuando ella pulse el botón calcular, nos va a mostrar acá en estos campos los resultados que ella necesita sacar, sin necesidad de hacer todas las fórmulas que necesita. Me ha mostrado un ejemplo de todas las fórmulas que ella utiliza. En este papel se puede apreciar tal vez un poco pequeño, pero son bastantes fórmulas que necesita y mucho tiempo perdido, cosa que ella lo va a poder hacer desde la comodidad de su celular en unos cuantos segundos. Posteriormente, entonces ya tengo mi diseño. Vamos a cambiar a la vista Blueprint y estoy asignando lo que vendrían a ser los valores o los campos, ¿no? En este caso, a ver, voy a volver a la vista diseño. Estoy asignando las separaciones de nuestros elementos en el Blueprint, ¿no? En este caso, acá vamos a ir dimensionando toda la estructura de nuestro programa. Vamos a separar esto acá, para que sean como objetos anexados y así no se mueva ninguno. Este va a tener una separación así y este va a estar conectado con este. Y de esa forma va a quedar, ya va quedando, ya todos están conectados y dimensionados para las posiciones que van a tomar. Ahora tengo este cuadro de horas, es un text view. Y lo voy a dejar como por acá más o menos. Necesito también una dirección de acá. A ver, lo voy a dejar un poquito más para arriba, creo que no se va a poder. Muy bien, ahí. Luego este spinner va a tener una conexión con esto para que mantenga su posición cuando ejecute la aplicación. Y esto va a estar relacionado con esto. Así estamos dimensionando solamente el campo que voy a necesitar. Acá no me permite por alguna extraña razón. Vamos a tener así el spinner. Ya tenemos entonces acá, está un poquito movido. Ya tengo, a ver acá. Tenemos una distancia un poco. Vamos a cortar esta distancia entonces para que queden parejas, ¿no? Ahí está, ya están más parejos. Esta parte cuesta un poquito y no quiero hacerlo manual, no quiero hacerlo con números, quiero hacerlo manualmente. Ya más o menos ahí, a ver si podemos estructurarlo de mejor manera. Muy bien, entonces lo vamos a hacer manualmente acá. Vamos a decir que tenga una distancia de 5 y hacia arriba que tenga la misma distancia de 20. Acá también le vamos a decir que tenga una distancia de 5, ¿no? Y hacia abajo no tenemos nada. Le vamos a decir que hacia arriba disminuye en 2 píxeles. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a decir 40. No quiere disminuir. Bueno, ya, acá. Mm,
Ya, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces ya estaría acá, ya estaría acá. Esto también ya estaría dimensionado y el spinner ya estaría conectado con esto y hacia arriba esto también. Acá ya lo tenemos. Nos faltaría la diuresis total, este campo de acá lo vamos a juntar acá. Le vamos a dar una separación. A ver, ahí más o menos. Este otro campo tiene que estar conectado acá y conectado. Recuerden que esto solamente es estructura de mi programa, ¿no? En sí el código viene después. Ahora también el botón principal de cálculo va a estar relacionado con este de acá. No es necesario que se relacione con el otro, ¿no? Así que yo le voy a dar unos 24 píxeles, 20 píxeles, por ahí. También tiene que tener un distanciamiento de la parte izquierda, centrado. Ahí vamos a modificar después su valor. Balance hídrico también va a estar acá centrado a una distancia de 24. Ahí está bien. Acá. Ahí. Hacia acá. Ya tenemos todo esto. Luego ya mi firma para validar de manera. Distanciamiento también. Ahí. Bien, con esto ya tenemos entonces la distancia. Podemos hacerlo. No, esto no. No va a ser necesario. Ya tenemos entonces distanciado todos nuestros elementos. Vamos a proceder a volver al main activity para ver cómo se vería, ¿no? Se vería de esta forma. Entonces, vamos a hacer la prueba de una ejecución rápida para ver cómo quedaría la aplicación en sí. Para ver si hicimos bien lo que vendría a ser el diseño. Está cargando el emulador de Android. Estos errores que me marca acá es porque utilicé texto directo en nuestros text view, donde debería utilizar lo que sería, a ver, está generando todo el sistema. Enseguida vamos a solucionar estos supuestos errores, ¿no? Que como les digo, no son errores en sí, solo son advertencias. Manager del dispositivo. Está conectando al emulador. Este proceso demora un poco, lo vamos a pausar. Muy bien, ya terminó de cargar el emulador. Como pueden apreciar, ya tenemos la estructura como debería ser, ¿no? En este caso, acá no se aprecia ver lo que vendría a ser mi firma, pero lo voy a subir un poquito, ya que estamos hablando de una pantalla de 6 pulgadas, ¿no? Para que sea así más adaptable a otros dispositivos. Voy a detener el emulador. Lo voy a cerrar de momento, porque no lo voy a necesitar. Y solo tendría que modificar este valor de acá, subirlo un poquito, tal vez por acá, ¿no? Para que no afecte a los resultados. Y con eso ya tendríamos la estructura más completa, se podría decir. Vamos a volver a ejecutarlo. Voy a volver a pasar, y ahí lo tenemos, se va a ejecutar la aplicación. Automáticamente nos va a ingresar. Y sí, ahora ya se puede ver un poquito más la firma, ahora sí ya estaría más decente, se podría decir. Vamos a continuar con la parte lógica, esa sería ya lo que tenemos que hacer a continuación. Voy a minimizar el emulador por un lado y voy a comenzar a crear lo que serían etiquetas de XML para los valores de acá y desaparezcan estos errores. Para empezar, esto necesita ser una etiqueta de XML, así que voy a ir al directorio de archivos de mi proyecto y en la carpeta de res tengo la otra carpeta que se llama values y ahí tengo la carpeta string XML. Acá yo puedo agregar etiquetas de texto para mi proyecto. En este caso, voy a agregar una etiqueta que diga para el título, ¿no? txt title. De esa manera yo acá puedo asignar el nombre que va a tener mi título, que va a ser calculadora de balance hídrico, ¿no? El mismo que veían en pantalla.
Ahora vamos a seguir con otro componente. A ver, acá lo tenemos. Ahora tendría que hacer para esto de acá, para que deje de mostrarme estos errores y también para el texto que se muestra acá. Entonces tendríamos txt, kg, que sería para ese campo. Y ahí me va a mostrar, obviamente, kilogramos, punto, ¿no? Otro sería para el edit text. Voy a poner edit text, no, en este caso sería, sí, valor 1. Edit text valor 1 va a tener, no, lo voy a poner edit text. Edit, edit text. Y ahora acá le voy a colocar la frase ingrese valor. A ver, era lo que colocamos. Ingrese peso del paciente, ingrese valor. Esto sería para edit text de acá y para esto necesito otro, para que así sea más entendible. Edit text 2 le voy a llamar a esto y voy a copiar esto acá arriba. Y este va a ser la 1, ¿no? Edit text 1 y acá diría ingrese peso del paciente. De esa manera ya tengo etiquetas para nombrar mis activities, mis objetos. Necesito otro para horas y para diuresis total acá. Esto sería txt hora, horas. Sí, ahí está horas, luego para diuresis total. Vamos a hacer otra etiqueta. Diuresis total y esto va a ser diuresis. De esta manera ya tengo ya etiquetas hasta acá y faltaría para estas de acá, pero estos van a estar vacíos en un principio porque van a mostrar la información luego. Entonces yo todavía no voy a ocupar las etiquetas para acá, pero sí lo voy a crear. Va a ser unos campos vacíos en donde se va a mostrar solamente un guión posiblemente. Entonces yo voy a poner acá txt resultados y acá va a ser, bueno, va a ser ese negativo o guión, ¿no? En todo caso. Ahora vamos a asignar estas etiquetas a nuestros componentes en nuestro main activity. Por ejemplo, para el título, en vez de colocar texto así como yo lo hice, la forma correcta es apretar control espacio y nos va a desplegar esta paleta donde tenemos las etiquetas ya creadas. Y acá yo le voy a dar que tome el valor del string txt title, ¿no? Que vendría a ser lo mismo que ya le había asignado. En este caso, para esto también, voy a borrar esto, le vamos a colocar que eso era para kilogramos y ya se van borrando los errores. Para el peso del paciente también vamos a borrar el hint o el hint y vamos a colocar peso paciente, creo que le coloqué, ¿no? Diuresis, hora. No, esto era edit text 1, que vendría a ser ingrese peso del paciente. Esto va a llamarse edit text 2, que tenía el campo de ingrese valor. Y esto también era el edit text 2. Y para este también el valor de edit text 2, que vendría a ser esto de acá. Edit text 1 tenía el valor de ingrese peso del paciente y edit text 2 tenía el valor de ingrese valor. Esa etiqueta la estoy utilizando en 3 campos, edit text 2, y ya tendría hasta ahí. Ahora para esto también necesito, creo que me olvidé crear una etiqueta para eso, pero sí creé para esto, así que esto lo vamos a modificar. Horas, acá sería hora, y acá sería diuresis total, diuresis. Ahí. También para el botón calcular me estaba olvidando. Y esto de acá también ya está creado. Me faltaría ingresos y egresos, ¿no? Vamos a crear más etiquetas. Txt ingreso, egreso,
ingresos totales, egresos totales, ¿no? Ahora ya tendríamos, faltaría para el botón. Horas, diuresis, y acá vamos a hacer para el botón. Vamos a colocar botón, porque solo tenemos uno. Y el texto de calcular. Guardamos los cambios y ahora sí vamos a completar esto de acá. En vez de texto, acá le vamos a colocar ingresos totales, que era ingreso. Y para egreso también vamos a cambiar este valor de acá. Egreso. Luego para el campo del botón, vamos a borrar esto y vamos a colocar sobre el botón. De esta manera ya tendríamos casi lista la parte, la interfaz de nuestra aplicación. Solo faltaría hacer la parte lógica. Esto lo voy a dejar así, aunque me salgan las advertencias. Lo vamos a dejar así con estos errores, ¿no? No importa porque yo después lo voy a modificar y lo vamos a hacer desaparecer. Vamos a cerrar eso. Y ahora sí nos iríamos al main activity, en donde vamos a crear nuestras primeras variables que referencien a todos los campos, o mejor dicho, nuestros objetos que referencien a todos los campos de mi vista gráfica main activity. Para empezar, en la parte lógica de nuestra aplicación tenemos la función principal onCreate, que va a ser la que construya la aplicación en sí. El primer paso entonces va a ser crear variables privadas, en este caso private editTest. Acá la variable privada editTest hace referencia a un objeto que se comunique con estos campos de acá. Tenemos 4 campos, entonces vamos a tocar, voy a colocar editText-1, editText. Vamos a colocar nombres para no confundir. editText peso, editText ingreso, editText egreso, editText diuresis. Punto y coma. Ya tenemos entonces nuestros objetos editText privados. Vamos a proceder a crear otro objeto que serían los TextView, ¿no? TextView. Ahora, los text views hacen referencia a los objetos de nuestro programa, que son estos campos de acá, ¿no? Pero en este caso yo solamente necesito comunicarme con estos 3 de acá, ya que no necesito modificar estos valores. Estos van a ser solamente de referencia para el usuario. Así que me voy a comunicar con solamente estos 3. Vamos a seguir por acá y vamos a crear nuestros objetos. Le voy a colocar TextView, guión, el primer campo sería de B y B hídrico, lo vamos a colocar. Segundo campo, TextView, guión. ¿Dónde está? Acá, creo. TextView, guión. ¿Cómo era? Superficie corporal. Subcorp. El siguiente será TextView de diuresis horaria. Diuresis. Punto y coma. Ya tengo los 3 campos con los que deseo comunicarme. Y nos faltaría el de las horas, ¿no? El spinner. Este spinner de acá necesito yo poder desplegarlo y utilizar esos valores para poder hacer los cálculos correspondientes. Entonces, vamos a ver acá y vamos a declarar otra variable privada. Estoy dejando mucho espacio. Private spinner. Private spinner. Spinner. Vamos a colocar spinners directamente porque no tengo más. Solo tengo una. Y de esta manera ya tengo creado mis objetos. Bien, luego de haber creado entonces nuestros objetos, vamos a comenzar a relacionarlos con los objetos que tenemos en nuestro main activity. Para eso es necesario establecer un ID a cada objeto de los cuales tenemos en nuestro main activity. Por ejemplo, este objeto de acá, yo lo voy a llamar txt valor, digo peso, ¿no? Para así, y lo vamos a refactorizar, para así poder instanciarlo mejor desde lo que sería la parte lógica. Este otro valor vamos a colocarlo de la siguiente manera también. Txt, esto sería ingreso, refactorizamos, y este otro valor de la misma manera,
el ID vamos a cambiar por txt egreso. Y de esa manera ya tenemos nuestros IDs personalizados. Este spinner se queda con el ID spinner. Este otro valor se va a quedar con con el ID txt diuresis. Vamos a dar un refactor y volvemos entonces a nuestra parte lógica, a nuestro main activity. Ahora sí, dentro de lo que es nuestra función onCreate, vamos a crear nuestros objetos y vamos a llamar vamos a establecer la conexión entre nuestros objetos creados y los objetos del main activity. Seleccionamos esta parte de nuestra función onCreate y vamos a llamar al primer edit test, que sería el edit test peso, ¿no? Estos serían para los campos peso, egreso, ingreso y diuresis, ¿no? Y lo demás son para los text view y el spinner. Perfecto. Acá le voy a decir que el edit test peso va a ser igual a edit test, o sea, de tipo edit test, lo estamos referenciando y le vamos a decir que haga una búsqueda con el siguiente ID. Para eso tenemos que colocar la ruta de nuestro directorio. R significa la carpeta res o resource, los recursos de nuestro proyecto. Entonces ponemos proyecto en la carpeta recursos, punto ID, punto el nombre o el ID de nuestro objeto. En este caso, edit test peso vendría a ser txt peso, ¿no? Como nosotros le habíamos colocado. Entonces ahí ya lo tenemos referenciado, punto y coma. Lo mismo para edit test ingreso. Esto va a ser igual. Acá le damos su edit test, le decimos que es de tipo edit test, que haga una búsqueda en los recursos con el ID de txt ingreso. Punto y coma. Vamos a copiar esta parte. Esto es para crear los objetos que reciben los parámetros de valores, ¿no? Peso, ingreso, egreso y diuresis. Acá vamos a decir que haga con egreso, pero esto va a ser para el objeto también egreso, ¿no? Para el objeto egreso tenemos el texto de egreso que se va a introducir. Y para este otro objeto, de igual manera, le vamos a decir que es de tipo edit test, que haga una búsqueda en los recursos con el ID txt diuresis. Punto y coma y guardamos. Hasta ahí ya tenemos instanciados nuestros objetos que reciben los valores, ¿no? La conexión establecida, ¿no? Ahora seguimos con el spinner y los text view, ¿no? Primero con el spinner, o primero con los text view en orden que estábamos creando. Entonces, nuestro primer text view que va a mostrar el resultado se llama text view balance hídrico, que va a ser igual al tipo de dato, al tipo de, ¿dónde está? Bueno, que sea de tipo text view, que busque en los recursos con el ID text view. Ya, acá todavía no le coloqué lo que vendría a ser el ID de estos campos. Balance hídrico tiene un ID que dice, vamos a colocarle text view pH para no hacerlo muy grande. Al siguiente campo le vamos a llamar text view superficie corporal. Y al siguiente campo text view diuresis horaria pH. De esa manera ya tenemos lo necesario. Volvemos a nuestro main activity y acá le decimos text view. Esto es para balance hídrico. Ahí ya lo tenemos. El siguiente sería para el text view superficie corporal, que va a ser igual al tipo de text view. Text view, que hago una búsqueda en R con el ID punto text view. El segundo sería superficie corporal, ¿no? Superficie corporal
¿Por qué SP le puse? A ver. No, acá sería SC, no estoy confundiendo. Refactoramos. Text view SC. Punto y coma. Luego para el text view diuresis, ¿no? Diuresis que va a ser igual a text view find r.id.textView diuresis horaria. Punto y coma. Hasta ahí ya tenemos la segunda parte y nos faltaría para el spinner, que en este caso se llama spinner. Bueno, nuestro objeto se llama spinner con minúscula, que va a ser igual a tipo spinner. Y de nuevo que haga una búsqueda en R con el ID, que es spinner, ¿no? Punto y coma. Hasta ahí ya tenemos todos nuestros objetos creados. Entonces, ahora necesito yo crear un array para poder cargar datos a nuestro spinner. El spinner es un menú desplegable que al tocar se van unas opciones. Necesito un array o un arreglo que contenga 3 datos, ¿no? Uno para 12 horas, otro para 6 horas, y digo para 12, y uno para 24, uno para 12 y uno para 6 horas. Entonces debe ser un arreglo de 3 líneas. Para eso nosotros debemos crear un arreglo de tipo string, así, y le voy a colocar le vamos a colocar horas. Esto va a ser igual. Muy bien, acá ya solo nos quedaría colocar las llaves en donde vamos a colocar los elementos de ese arreglo, ¿no? En horas. Entonces acá, esto van a ser de tipo texto. Uno va a decir 24 horas. Otro elemento va a decir 12 horas. Y otro elemento va a decir 6 horas, ¿no? Con un espaciado correspondiente. Ahí, de esa manera, cerramos con punto y coma. Así ya tengo ya establecido mi arreglo, que va a ser, ya como les expliqué, en nuestro main activity, los campos que van a estar contenidos en este spinner, ¿no? De esa manera. Ahora necesito yo crear una conexión entre este array y nuestro objeto spinner, ¿no? Para eso vamos a crear un subobjeto que va a servir de puente para comunicar esos dos campos. Y se realiza de la siguiente forma, con la palabra reservada array adapter, estableciendo entre los signos de menor y mayor el tipo de datos que va a recibir ese objeto, string, ¿no? Y también colocándole un nombre, que en este caso yo le voy a dar el nombre de adapter para que no me confunda. Es un objeto que nos va a servir de puente entre el string que acabo de crear, digo, entre el arreglo que acabo de crear y nuestro objeto spinner que está en el main activity. Entonces acá vamos a poner la palabra reservada new y luego vendría el array adapter de nuevo y de nuevo la palabra string, y dentro de estos campos, dentro del paréntesis, iría la referencia hacia el main activity. Primero el contexto, que sería ¿no? Porque estamos trabajando en un solo main activity. Ese sería nuestro contexto. Seguidamente del tipo de spinner que nosotros queremos, y en este caso Android Studio nos permite utilizar dos tipos de spinners. Para eso debemos escribir android.r.layout.simple_spinner item, ¿no? Para indicarle que se trata de un tipo de ítem simple, ¿no? En este caso no nos va a permitir hacer modificaciones sobre este spinner. Y como siguiente campo tenemos que colocarle el array o el arreglo que nosotros queremos que se muestre para que así este objeto lo guarde. En este caso, nuestro array tiene el nombre de horas. Vamos a colocar este mismo nombre seguido de una coma y con eso ya podemos cerrar con punto y coma. Luego, solamente faltaría mandar este objeto a lo que sería el objeto principal llamado spinner, ¿no? Bien, ahora nosotros tenemos que setear este objeto adapter, que llamamos adapter, en el objeto principal que sería el spinner. Recordemos que este objeto principal está haciendo referencia a nuestro objeto del main activity. O sea que ese es este de acá, ¿no? Ese sería el principal, entonces, llamado spinner. Entonces, le vamos a decir acá nosotros spinner.setAdapter. Y dentro del parámetro de setAdapter vamos a ingresar el nombre
de nuestro subobjeto que hace la conexión entre el array y esto, ¿no? Colocando eso, entonces ya tenemos, ya vamos a tener esto de acá en nuestro spinner. Y ahora ya podemos comenzar a programar lo que vendría a ser la función para nuestro botón. Para ello vamos a saltar un espacio fuera de la función principal onCreate y vamos a crear una nueva función, en este caso una función que nos retorne valores, public void, y le vamos a llamar calcular. Esta función va a tener el parámetro view, que nos va a generar la vista, que se va a llamar view también, ¿no? Esto nos va a generar la vista en pantalla. Como verán, acá me marca en rojo porque esto tiene que tener su librería que todavía no se importó. Entonces acá yo le voy a importar librería y ya se nos importa automáticamente, que sería la librería de view, ¿no? Con esto ya yo puedo programar una función para mi botón. En este caso necesito rescatar los valores de la conexión que están haciendo estos parámetros. Entonces voy a crear variables de tipo texto, porque en este caso, esta conexión recibe tipo texto en un principio, los edit text. Vamos a crear la variable de tipo string llamada peso, y lo vamos a colocar string para no confundirnos, porque más adelante debemos pasarlo a tipo float, así para poder trabajar con los cálculos, ¿no? Entonces, la variable peso string de tipo string va, recibir, va a recibir entonces al objeto editText peso punto, acá la función getText para que pueda recuperar ese texto y posteriormente convertirlo a string, ¿no? De esa manera yo ya seteo dentro de mi variable peso string ya el valor que se recibió en el objeto et-peso. Posteriormente voy a crear otra variable, pero en este caso se va a llamar el siguiente campo ingreso string de tipo también de tipo string, que va a conectar a la variable editText ingreso y va a recuperar su valor también como tipo string. Posteriormente faltaría el siguiente campo string y lo vamos a llamar egreso y le vamos a poner, por acostumbrarnos para no confundirme, también string, que va a recuperar de la variable editText egreso punto getText y punto también lo transforma en string. De esa manera ya estoy seteando los valores que va a rescatar de esos campos. Una nueva variable que se llame ahora diuresis, ¿no? Ese campo. A ver, ya hice la variable para acá, para acá, para acá. Nos faltaría para diuresis. Volvemos a la parte lógica. Le vamos a colocar diuresis -string. Esto para no confundirnos. Le voy a colocar que esto va a conectar con el campo etDiuresis.getText y .toString. Hasta acá yo solamente capturo en estas variables lo que vendría a ser el valor que el usuario introduzca en nuestros campos, ¿no? En este caso vendría a ser tipo texto en un principio. Y posteriormente debo crear nuevas variables que seteen estos campos a que conviertan o lo parseen a tipo float o flotante, ¿no? Para que así me permita trabajar con decimales. Entonces, acá vamos a crear nuevas variables de tipo float, uno para peso, acá ya lo voy a llamar solo peso, que va a ser igual a float, acá vamos a hacer la conversión, parseo hacia float, de la variable peso string, ¿no? De esa manera, la variable peso string ya lo estamos capturando en tipo flotante en la nueva variable llamada peso. Nueva variable. Entonces, para ingreso, también lo vamos a parsear hacia float. Parsear hacia float la variable ingreso string. Punto y coma, nueva variable flotante llamada egreso igual a float punto parseo hacia float también, y esta vez de la variable egreso string, ¿no? Que es de cadena. Y nuestra cuarta variable flotante entonces va a ser diuresis, que va a ser, lo va a parsear a flotante acá desde diuresis string, ¿no?
Hasta acá ya tengo capturado los valores con los cuales yo voy a trabajar. Ahora falta hacer las operaciones de cálculo que se van a realizar. Para eso necesito hacer algunas condiciones, ¿no? Empezando por el peso. Yo necesito una condicional. Para eso vamos a abrir un if. ¿En donde si el peso es mayor a 10 kilos, se utiliza una fórmula. Y si es menor a 10 kilos, también se utiliza otra fórmula. Entonces vamos a decir, si la variable peso es mayor a 10.0, ya que se trata de una variable flotante, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, acá ocupamos ya las fórmulas. Voy a revisar las fórmulas entonces. Acá me dice que si el peso es mayor a 10 kilos, el cálculo de ingreso se hace de la siguiente forma, ¿no? Vamos a calcular ingreso entonces. Acá vamos a declarar una variable flotante que se llame ingreso total, que va a ser igual a, no, a ver, perdón. Lo primero que se hace es calcular la superficie corporal. Eso podríamos hacerlo antes de hacer el seteo. No, acá. Entonces, vamos a declarar una nueva variable que se llame float, que sea de tipo float y que se llame sub, subcorporal, ¿no? Subcorporal. O S corporal sería. S corporal, que va a ser igual, esta variable de tipo flotante, va a ser igual, según la fórmula que me muestran acá, va a ser igual al valor del peso, digo más 7, y todo eso dividido nuevamente entre el peso, perdón, nuevamente entre el peso. A ver, sí, creo que lo detuve la grabación y volví a grabar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que configuré mi botón de multiplicar para poder detener la grabación y como ven acá utilicé el botón de multiplicar. Entonces, estábamos haciendo acá nuevamente, según la fórmula que me indica acá, sobrepeso más 90. Eso sería en caso de que su paciente tenga un peso mayor a 10.0 kilos, ¿no? Entonces, ahí, si el peso es mayor a 10.0, se va a calcular la superficie corporal de esta forma, en la variable S corporal. Y acá, punto y coma, ¿no? De esa manera ya tengo ya ahí en S corporal. A ver. Ya, bueno, bastante ahí. Luego de haber calculado la superficie corporal, pasaríamos a calcular los ingresos y los egresos para posteriormente calcular el balance hídrico, ¿no? Según la fórmula que me indica, superficie corporal es eso, ya está bien, por 4 más 7, peso más 90. Ya, ahora necesitamos hacer nuevamente una condición interna en donde verifiquemos el siguiente parámetro. Si queremos para 24, si queremos para 12 o para 6. Para eso acá vamos a hacer lo siguiente. Muy importante, antes de continuar, acá me estaba olvidando algo. Antes de hacer todo el proceso del análisis, necesitamos declarar una nueva variable que llame, en este caso, al string que nosotros estamos utilizando. Para eso necesitamos declarar una nueva variable de tipo string, que le vamos a llamar selección, ¿no? Para que esta variable nos indique qué posición está tomando en nuestro array. Esto va a ser igual a nuestro objeto principal que se llama spinner y punto get selected item nos indica qué selección de ítem está utilizando, punto a string, que eso se convierta a string, ¿no? Nos indica que del spinner, la posición que tome, seleccione ese ítem y lo convierte a string y lo almacene en la variable selección, ¿no? Para eso ya creamos esto. Ahora, con esto nosotros vamos a hacer la comparativa en nuestro primer if dentro de lo que es si el peso del paciente es mayor a 10 kilos, ¿no? Así se utilizaría esto de acá. Acá vamos a colocar selección punto equals, que haga la comparación, en este caso, que haga una comparación. Y si en este campo está seleccionado lo que vendría a ser 24 horas, que me haga el siguiente cálculo. Acá lo voy a copiar.
Si se selecciona, entonces, si en la variable selección, que es la que recibe el parámetro de nuestro array, está seleccionado 24 horas, o sea, el mismo dato que tenemos en esa posición, entonces que proceda a hacer la siguiente fórmula. En las fórmulas que me proporcionan dicen que debemos crear una nueva variable que se llama ingreso total, que va a ser igual a la superficie corporal, que previamente ya lo calculamos acá con esto de acá, va a ser igual a eso. Luego me dice que se multiplique por 200, pero en este caso si presiono asterisco se me va a parar, así que lo voy a copiar. Se va a detener el video. Superficie corporal multiplicado por 200 más la cantidad de los ingresos. En este caso, el dato que nos introduce acá el usuario, ¿no? Superficie corporal por 200 más los ingresos, ¿no? Eso sería por 200 más ingresos. Punto y coma. Eso sería lo primero que va a calcular, caso que sea 24 horas la selección del spinner, ¿no? Seguidamente tengo que hacer el mismo tipo de cálculo, pero para lo que son egresos. En este caso, analizando un poquito la fórmula, me dice que también para lo que es egreso debo crear una nueva variable, ya que con eso vamos a calcular el balance hídrico total posteriormente. Muy bien, entonces acá egreso total va a ser igual a superficie para 24 horas, ¿no? En este caso, superficie corporal por, en este caso, 600 y más los egresos, ¿no? Que es el dato que el usuario me introdujo, ¿no? Acá, egreso, que está sacando de este dato de acá. Esos serían los dos cálculos que va a realizar y posteriormente necesita calcular el balance hídrico. Entonces, acá tenemos que crear una nueva variable, float, que se llame balance hídrico, que es ya mi variable principal, que va a ser igual, bueno, le vamos a colocar pH. Es muy largo lo que estoy haciendo. Balance hídrico va a ser igual a, aquí me dice ingreso menos egreso. Ingreso, amor, bueno, creo que estaba pausado porque utilicé el negativo en algún punto, ¿no? Eh, lo que estaba haciendo entonces es las fórmulas, ¿no? El primer if sería, si el peso es mayor a 10 kilos, entonces hágame lo siguiente, calcúleme la superficie corporal con esta fórmula de acá y posteriormente analice nuestra variable selección, que es una variable que hemos creado que llama a los ítems del spinner, en donde haga la comparativa que si el campo de esa selección es 24 horas, entonces calcúleme lo siguiente, ¿no? Aquí están las fórmulas que se utilizan para hacer esos análisis. Y luego esta variable BH, creada de tipo flotante, almacena el balance hídrico en tipo de datos flotante, ¿no? Posteriormente hay que crear una nueva variable de tipo texto que sete esa variable de balance hídrico, o sea, hacia texto, ¿no? Que la convierta. Acá le estoy dando la propiedad string.valueOf, que lo va a convertir a tipo texto, y esta variable va a ser la que se va a mandar al objeto que tiene conexión con el campo de resultados, ¿no? Ahí en el main activity. Entonces, db hídrico va a setearse el texto, hay una cadena, el balance hídrico es un espacio más el valor que está ya en tipo cadena, ¿no? Para mostrarse ya como resultado final. El mismo proceso para 12 horas, si en caso nuestro spinner está seleccionado a 12 horas, pero con diferentes parámetros, ¿no? Acá están las mismas fórmulas y prácticamente es similar el proceso. Lo mismo para 6 horas, ya con diferentes parámetros. Eso estaba programando en este momento. Creo que se cortó el video. ¿Y ahora qué pasa si el peso es menor o igual a 10 kilos? Ahora acá hay que hacer un nuevo análisis. Para los pesos menor o igual a 10 kilos, acá según lo que me proporcionaron, me dicen que eh, me dice que se debe hacer otra vez el mismo respectivo análisis para 24 horas. Así que yo voy a hacer prácticamente lo esto. Ya no necesitamos superficie corporal. Vamos a copiar prácticamente todo esto porque va a ser similar. Y lo voy a colocar acá. Entonces, para este caso,
S corporal, en este caso no se utiliza, ¿ves? Porque S corporal, sí, está bien. No vamos a utilizar el balance corporal. Cuando el peso sea menor a 10 kilos, si la selección en el spinner es 24 horas, entonces se va a utilizar la variable peso. El peso multiplicado por 12 más los ingresos. Y si el egreso, acá también con peso, ya no se utilizaría la superficie corporal. Para 24 horas me dice que es peso por 45 más los egresos, ¿no? Está bien hasta ahí. Luego eso se almacena en una variable balance hídrico y lo mismo, ¿no? Ingreso total menos egreso total. Esa sería la fórmula ahí. Luego lo seteamos y el balance hídrico es tanto, en ese caso ahí. Eso solo sería de cambiar. Acá voy a colocar peso. Acá también tengo que cambiar la variable de S corporal porque ya no la vamos a utilizar cuando la selección del spinner sea de 12 horas. Entonces acá, para 12 horas, el ingreso va a ser peso por 6 más ingreso. Peso por 6 más ingreso. Y para el egreso sería peso por 22.5. 22.5 más egreso. En este caso me está marcando un error. Creo que es por el punto. A ver, ¿a qué se debe este error? Expresión flotante. Load egreso. Está parciado en ya, este es un tipo de datos double, me está diciendo acá. Ya vamos a ver cómo lo soluciono. Cast to float. Float, lo vamos a castear hacia float, peso por 22.5 más egreso, ya que estamos utilizando variable flotante. Eso sería cuando es 12 horas. Después exactamente lo mismo. Posteriormente, cuando sean 6 horas, el peso va a ser igual. Acá va a ser peso también. Para el ingreso, cuando son 6 horas, es peso por 3 y, y para el otro sería peso por 11.25. Entonces vamos a castear de la misma forma acá. 11.25. 11.25. Ya. Con eso estamos haciendo un casting para convertir este resultado en flotante y así se puede almacenar sí en esta variable, ¿no? Peso por 11.25 más egreso. Más egreso. Y eso sería todo el cálculo. Acá tengo expected. ¿Dónde está esta variable? ¿Por qué me salió así? A ver. No tengo. Ahora sí. Ya me estaba olvidando del el corchete de este nuevo else. En esta parte de acá. Muy bien. Ahora ya no tengo errores. Ahora, estas condiciones se van a analizar solamente cuando analice primero los pesos, ¿no? Va a realizar todo ese proceso según el peso que se ingrese. Ahora necesito calcular la diuresis. La diuresis se va a calcular de todas maneras sí o sí en un principio. Y esto va a ser igual, ya recibimos el peso, esto lo vamos a hacer afuera. Diuresis, vamos a crear una nueva variable, entonces, que muestre la diuresis total. En este caso, float diuresis total va a ser igual a diuresis, que es el campo que se recibe como dato, dividido entre el peso, dividido entre, acá tengo que hacer entre
Mm, Acá tengo que hacer un casting para seleccionar el número de horas, ¿no? Entonces no voy a tener que utilizar estos parámetros de acá. Ya, entonces no voy a tener que utilizar esto de acá. Esto está mal para que así pueda castearlo a tipo de dato y trabajar normalmente. 12. Entonces ahí está bien eso. Y necesito modificar mi array. Guardamos los datos. Entonces acá yo voy a colocar selección punto. ¿Dónde está? Index of. Mm, Muy bien, acá va a ser necesario crear, no quería crear otra variable, otra condición, pero sí va a ser necesario crear a lo que estoy viendo porque nos va a quedar muy feo. Así que vamos a volverle sus horas nomás como estaba. Horas, horas, horas y horas. Y acá también horas y acá también horas. Ahora ya todos tienen horas, así que se ve más bonito. Y vamos a tener que crear nuevamente acá una condición. If. A ver. No, ya no es necesario crear la condición. En este caso lo vamos a hacer directamente dentro de las horas acá. Por ejemplo, de que termine de hacer todos estos datos, mm, también quiero que me calcule la diuresis total. Entonces vamos a crear una variable flotante. Eso me estaba olvidando. Diuresis total. Que va a ser igual a diuresis, el parámetro diuresis que se va a recibir, dividido entre peso, dividido entre, en este caso como se seleccionó 24 horas, 24. Punto y coma, ¿no? Este cálculo se va a realizar en cada campo. Y de igual manera me debería retornar o setear, como acá tenemos una variable que está almacenando en tipo flotante, debemos convertirlo, perdón, acá, a tipo string para poder setearlo en el campo de resultado. Acá le voy a colocar diuresis total. Así, diuresis total igual. ¿Dónde está? String punto value of diuresis total. Esto de acá. Ahí, ya lo tenemos entonces seteado en esta nueva variable que se llama the total. Y debemos mandarlo también a TextView, que va a ser diuresis. TextView diuresis, seteamos texto, pero en este caso vamos a setear lo que sería esto de acá, que ya está en texto convertido, ¿no? Guardamos. Y es lo que deberíamos aumentar en cada campo, algo que sí me estaba olvidando. Entonces, primero vamos a esto de acá. Vamos a copiar. Que calcule también en este punto, pero la diferencia es que aquí va a ser 12 horas. Calculamos en este punto, la diferencia es 6. Calculamos en este punto, no, ahí está bien, 24. Y va a ser 12. Sí, 12. Y acá va a ser para 6 horas. Guardamos todo y nos faltaría el seteo de los textos correspondientes. Diuresis. Muy bien, ahora entonces lo tenemos eso en un principio.
Gustaría mover esto abajo. Vamos a subir. Vamos a setear esto acá para poder copiarlo más fácilmente. De esta manera. Ya. Ahora solo debería copiar estos dos campos. Esto, la diuresis total es de tal que se va a setear acá. Diuresis horaria y la diuresis acá sería diuresis horaria. Entonces vamos a copiar esto de acá y lo voy a pegar en todos los campos al final, ¿no? Acá, por ejemplo, para 6 horas. También ya tenemos diuresis total acá, diuresis total se está transformando, está bien. Luego, cuando el peso es menor, guardamos todos los cambios. Se nos quedó un poco extenso el código. A ver, seguido el papel, tenemos, ¿qué más? Diuresis horaria. Nos faltaría, ya tenemos para que muestre acá, ya tenemos para que muestre acá. Ah, no, superficie corporal no tenemos, ¿no? Esto solo se va a mostrar en los que pesan mayor a 10 kilos. Volvemos a la parte lógica. Entonces, solo en este caso, eso se va a mostrar. Deberíamos hacer una referencia acá, en los de 10 kilos. Entonces, hacia el text view. No. Superficie corporal. Acá la tenemos la variable. Debemos crear una nueva variable. Podemos hacerlo peso por peso. Inmediatamente acá vamos a crear una variable de tipo string que se va a llamar subcorp, que va a ser igual a una variable de tipo string y que va a cambiar el valor de la variable superficie S corporal, ¿no? Que almacena el valor de ese dato. Y luego acá lo vamos a setear directamente en el objeto subcorp.setText, una entrada de texto que diga la superficie corporal es dos puntos para que no sea muy largo. Creo que voy a tener que modificar esos campos, posiblemente no me muestre. Y acá entraría ya la variable convertida. Ya, ahí de esa manera ya tenemos entonces los tres campos acá seteados. Ya sabemos dónde nos va a mostrar cada cual. De todas maneras, esto yo voy a guardar una captura de este campo por sí, porque voy a cambiar ahorita algunos parámetros. Ya tendríamos entonces la estructura completa de nuestro algoritmo. Y ahora faltaría cambiar los strings. Vamos a nuestro main activity. Vamos a asignarle a nuestro botón donde está la función en onClick, nuestra función que se llama calcular. Ya lo tenemos asignado, entonces cuando presione este botón va a ejecutar todo el procedimiento y va a llenar estos campos. Estos campos ahora se ven mal que queden así. Vamos a decir que estos tomen los valores que se les ofrece en el campo que dice resultados, que es solamente un guión, ¿no? Resultados también acá, para que no se vea de esa manera. Posteriormente ya el programa mostrará resultados de esa manera. Así quedaría nuestra aplicación. Ahora solo falta guardar todo y ejecutarla. Vamos a construir la aplicación, esperando que no nos genere ningún error. Vamos a ver. Ahí tenemos la aplicación, se abrió. Como pueden ver acá, nuestro spinner ya nos está arrojando los campos de las horas. Ya está funcionando normal eso. Entonces, si el peso de mi paciente es por decir, no sé, 12 kilos,
y el ingreso total es de 680, 1, así vamos a colocar, y acá 245, para 24 horas su ingreso total es 620, no estoy muy familiarizado con estos datos, calculamos. El balance hídrico es 220.31, la superficie corporal es 0.5392, la diuresis horaria es tanto. Y de esta manera comprobamos que sí se está cumpliendo lo del algoritmo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros introducimos un valor menos? 8.5, tal vez que es menor a 10. Nuevamente, digamos que los mismos datos, tal vez quiero para 6 horas calcular, y acá me muestra los datos respectivos eh, para esos valores, ¿no? Y gracias a Dios concluí satisfactoriamente este algoritmo.